Hola, buenas noches. Vamos a entrevistar al maestro de capilla de la Catedral, don José María Álvarez. ¿Nos podría decir quién es usted? Pues yo soy José María Álvarez Pérez, soy un sacerdote de Astorga, natural de Santa Marina del Rey, nacido en Santa Marina del Rey, pero en Astorga empecé en el seminario en el año 41, terminé en el 53, me fui a Roma 6 años para estudiar composición, órgano, canto gregoriano, y luego en el año 60 hice oposiciones a maestro de capilla de la Catedral de Astorga y de profesor en el seminario, y desde entonces resido en Astorga prácticamente, desde el año 60. O sea que los inicios de usted en la música fueron en Italia. No, los inicios en la música en realidad fueron en Santa Marina del Rey, porque yo siendo niño era monaguillo y era cantor de un coro que había allí. Había un coadjutor, en Santa Marina del Rey hay un órgano, y entonces en ese pueblo había entonces dos sacerdotes, el párroco y el coadjutor. El coadjutor tenía un coro de niños y yo estaba allí, en aquel coro de niños, y tenía él un piano. Se ve que notó cualidades en mi persona y empecé allí con él a tocar las primeras notas sobre el piano. Y luego ya en el seminario, que entonces había música, todos los cursos. Entonces no había conservatorios por aquí cerca, el más próximo era Oviedo y Valladolid. Entonces yo me fui a Oviedo a hacer unos cursos, y allí durante 2 veranos aprobé todos los cursos del conservatorio, y luego me fui a Roma a ampliar estudios. ¿Y qué autor ha influido más en usted o cuál ha sido el que más le gusta? Ay, no sabría decir, la música es tan bonita y tan universal, tan rica, que es muy difícil, habría que ir por épocas, por siglos. O sea que no tiene ningún autor en especial. Hombre, me encanta mucho Bach y Mozart y Beethoven. ¿Y su obra ¿Y qué voy a decir preferida? de otros? ¿Su obra preferida? No tengo ninguna. ¿Tampoco? Me gusta todo, sí. Además me gusta toda clase, todo género de música. ¿Y usted compone obras? Compongo obras, sobre todo de carácter religioso, contexto litúrgico o contexto sagrado, contexto de la Sagrada Escritura, o cantos populares, himnos, Y ahora, para coro, para orquesta, para... Ahora dentro de unos días nos va a ofrecer un concierto, pero ¿nos ha ofrecido conciertos antes? Sí, he dado conciertos de órgano aquí en la Catedral de Astorga. He dirigido durante varios años la escolanía del seminario, tanto del seminario de Astorga como del seminario de La Bañeza, porque en aquellos años había escolanía. He dirigido la Capilla Clásica de León durante 3 años también, por toda la provincia. Pero en realidad yo el sábado no voy a dirigir. El sábado habrá unos coros que van a interpretar una obra mía, que es el oratorio de Pascua. Y en este concierto, ¿quiénes van a ser los que van a intervenir? El concierto lo van a interpretar el coro Excelsior de Astorga, el coro Valbuena de León y la orquesta Don Alonso de León, dirigida por Zaldo. ¿Y con tanta gente será subvencionado por alguna entidad? Bueno, estas cosas no las llevo yo, pero sí, yo creo que están esperando una subvención de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento. Sí. Y, a ver, además de compositor, usted se ha dedicado a muchísimas cosas más. Sí, he tenido otras actividades. Por ejemplo, he estado 35 años de capellán en las Escolapias de Astorga. Estuve también un año en Las Ermitas, que es un pueblecito que hay en la zona de Galicia, Orense, que había un seminario menor allí. Estuve de profesor y de organista en el santuario, un santuario muy, muy bonito. Y bueno, he estado dirigiendo durante 25 años la emisora Radio Popular de Astorga, COPE, en momentos difíciles, desde el año 69 hasta el año 92, 93. 25 años, sí. ¿Cómo se puede repartir el tiempo entre tantas funciones? Bueno, pues hay que repartirlo. Siempre hay tiempo para todo. Cuando se quiere aprovechar, hay tiempo para todo, ¿no?
Entonces yo en tiempos libres, en fines de semana, a veces en paseos, porque las cosas no salen así sin más ni más, las cosas hay que meditarlas, hay que preverlas, hay que, para que se me entienda, hay que cantarlas interiormente, digerirlas, llevarlas en la mente y luego se plasman a través de la partitura. Y cada vez que compone una obra, ¿en qué se basa usted? Depende de la obra. Lo primero que se basa uno es si la obra lleva un texto. Lo primero que hay que estudiar es el texto, ver si el texto tiene capacidad, si tiene un cierto ritmo, si tiene un cierto acento, y porque claro, sobre el texto se va a montar la música. Si se trata de texto, de un himno, o de un motete, o de una misa, si se trata solamente de música, por ejemplo una pieza de órgano, entonces ya es otro estilo, ¿no? Ya lo primero que se piensa es probablemente, a mí por lo menos me sucede, es en la melodía, en aquello que yo quiero apreciar o que quiero comunicar, ¿no? Y aquello que aprecia la gente. La gente normalmente aprecia las cosas a través de unos sonidos que le llegan, que aunque no sean melodía, están montados de alguna manera, o está una melodía latente, como un canto. Hay una melodía latente que sería la voz alta y hay una especie de acompañamiento que va por lo bajo sosteniendo esa melodía. Entonces, bueno, son ideas. La música es un lenguaje. Y lo mismo que un señor prepara una conferencia o hace un libro, pues hay que dominar lo primero el lenguaje de la música, que son los sonidos. Hay que dominar eso. En la técnica, para eso se estudia composición, antes se estudia armonía, se estudia contrapunto, se estudia fuga. Hay que oír mucha música, como aquel que es literato tiene que oír mucha literatura, leer muchos libros, y en la música pasa exactamente igual. Llega uno a tener como un repertorio dentro, una especie de almacén dentro de la cabeza, un almacén sonoro, y luego trata de transmitir según lo que tenga dentro, transmitirlo a los demás. Unas veces se consigue, otras veces no, depende. Hay que educar el oído, ¿no? Bueno, eso ya es de principio. El oído ya, yo diría que ya tiene que estar de alguna manera educado, es decir, el músico nace y luego se hace. Si no nace, puede adelantar mucho, aunque no haya un sentido musical dentro, pero la práctica también nace, pero no, el músico tiene que nacer y luego hacerse con el trabajo y con la ilusión, con el esfuerzo. Bueno, y ahora, en vez de compositor, de escritor, ¿cuáles han sido sus obras? ¿De compositor? De escritor. No, escritor, bueno, he dado algunas conferencias, si se puede llamar escritor, yo no soy un escritor. Pero bueno, con motivo de la música, pues he tenido que hacer varias conferencias, he escrito algunos libros también, pero no habían realizado estos relacionados con la historia de la música, con los archivos musicales, alguna cosa de tipo didáctico, siempre relacionado con la música. Bien de cara al alumno, bien de cara al público en general. Artículos en revistas especializadas, artículos de prensa, etc. O sea que su vida gira totalmente en torno a la música. Sí, claro, ha girado un gran porcentaje en torno a la música y otro gran porcentaje en torno a la radio y a los medios de comunicación. La radio mucho porque había que estar encima constantemente. La radio no para ni de día ni de noche y entonces era una preocupación constante. Sí. Bueno, pues... Pero como hay música también en la radio. Claro. Bueno, pues yo creo que... No sé si quiere añadir algo a... No, simplemente de cara al concierto del próximo día, que es un oratorio. Un oratorio, pues es una obra musical, esta forma musical que se inventó en el siglo XVI en Italia y consiste en sacar un texto sagrado, por eso se llama oratorio, de alguna manera está relacionado con oración. De un texto sagrado se saca, de la Sagrada Escritura, textos
ha habido muchos músicos, todos los grandes músicos han compuesto oratorios. ¿Sobre qué? Pues sobre figuras, por ejemplo, sobre Moisés, sobre Abraham, sobre Egipto, sobre el nacimiento, sobre la Pascua. Y normalmente esos textos se sacan de las Sagradas Escrituras. Y en esos textos hay unos personajes. Cuando nació la obra o la forma musical que llamamos oratorio, entonces, como hay personajes, se escenificaba. Al mismo tiempo que se interpretaba la música, se hacía en escena. Algo parecido como la ópera, pero en pequeño, como la ópera, pero en pequeño. Y eso desapareció después. Entonces, el oratorio de Pascua, yo lo he sacado, el texto latino, del Evangelio de San Mateo, del capítulo 28, del verso 1 al 7, donde se nos descubre el hecho de la resurrección, la mañana del sábado, que va María la Magdalena corriendo al sepulcro y se encuentra con el sepulcro vacío y se encuentra con el ángel, luego vienen los apóstoles, todas esas cosas que se describen allí en esos capítulos, he tratado yo de meterlo en música y luego aprovechando una cosa que llamamos la secuencia de Pascua, que es un himno del siglo XIII probablemente, anónimo, que es un himno dedicado a la Pascua. Es como un salmo, ¿no? Una conversión bastante extensa, de ritmo libre, en la cual aparece como un canto del cristianismo que le canta a Cristo el resucitado, ¿no? Y con ese texto, pues he tratado de hacer un oratorio a 4 voces mixtas para orquesta, tanto de cuerda como de aire, y bueno, pues para 4 voces mixtas que son hombres, mujeres o hombres y niños. Y eso es lo que sería el oratorio. Un contenido totalmente del día para interpretarlo en Sábado Santo, que es la víspera de la Pascua, y para pues, que todo el mundo se traslade de alguna manera, mentalmente, espiritualmente, al sepulcro y pueda imaginarse a través de los sonidos y de la dicción del canto, pues lo que sucedió aquella mañana en Jerusalén. Bueno, pues si es todo por su parte, si no queda más por decir. No, podría estar hablando de muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que con esto es más que suficiente para que todos los que nos puedan ver a través de televisión pues tengan una idea. Bueno, y invitamos a todos para que el próximo día 6 de la tarde acuda a la catedral para poder oír al maestro de capilla de la catedral, don José María Álvarez, y a todo su acompañamiento, la próxima obra que va pues muy bien. A presentar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien.